Los capítulos del 315 al 319 marcan una semana decisiva en Valle Salvaje, en la que las tramas dejan de avanzar de forma paralela para entrelazarse de manera irreversible. El juicio de Luisa se convierte en el eje alrededor del cual giran todas las tensiones, políticas, familiares y emocionales. Su aparente serenidad no es resignación, sino la respuesta de alguien que ha comprendido que ya no puede confiar en las promesas del poder. José Luis, atrapado entre su ambición y el amor por sus hijos, empieza a ver cómo sus planes se tambalean. El distanciamiento con Victoria, lejos de fortalecerlo, lo deja expuesto a errores que antes sabía evitar. Victoria, por su parte, pasa de ser la figura dominante a una mujer cada vez más sola, obligada a recalcular cada paso para no perderlo todo. Las historias de amor imposible Leonardo, Bárbara e Irene dejan de ser un simple conflicto sentimental para convertirse en un elemento clave del futuro político y social del Valle. La decisión de Leonardo de pedir ayuda externa demuestra que aún quedan personajes dispuestos a actuar movidos por la conciencia, aunque eso implique romper con lo que se espera de ellos. El regreso de Martín, los juegos peligrosos de Damaso y la nota misteriosa que recibe Mercedes completan un escenario cargado de incertidumbre. Todo apunta a que la verdad, largamente contenida, está a punto de salir a la luz. Esta semana no ofrece respuestas definitivas, pero sí prepara el terreno para un enfrentamiento inevitable. En Valle Salvaje, el tiempo de la espera se ha agotado. Lo que venga a partir de ahora ya no podrá ser detenido. Luisa recibe la noticia como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. El juez pide la pena capital y, aunque las palabras llegan envueltas en formalidades, su significado es brutal. Adriana, al escucharla, siente que el suelo desaparece bajo sus pies. El impacto es tan fuerte que su cuerpo no resiste y se desploma. Cuando recupera el sentido, José Luis le prohíbe salir del palacio, temiendo por su salud y por el escándalo que podría provocar. Adriana, sin embargo, no está dispuesta a obedecer. La gravedad de lo que ocurre con Luisa supera cualquier orden. Desoye la prohibición y vuelve a la cárcel, impulsada por una urgencia que no admite demora. En la celda, Luisa no se muestra como Adriana esperaba. No hay llanto ni súplicas, sino una serenidad desconcertante. Sonríe incluso, como si nada pudiera tocarla ya. Esa calma inquieta a Adriana más que cualquier estallido de desesperación. Luisa habla de su destino con una aceptación que parece ensayada, como si hubiera tomado una decisión en silencio. Alejo también percibe esa actitud cuando la visita. Frente a él, Luisa aparenta fortaleza, minimiza el peligro y se comporta como si el juicio fuera un trámite más. Alejo, aferrado a la promesa de su padre, quiere creerle, pero algo en el tono de Luisa le provoca un nudo en el estómago. Esa noche, a solas con Adriana, Luisa deja caer la máscara. Confiesa que no cree que nadie vaya a salvarla y que ha comprendido que está sola ante el peligro. Durante días pensó en quitarse la vida, incluso pidió ayuda para hacerlo, pero ahora sabe que no lo conseguirá. Nadie le dará nada para lograrlo. En lugar de eso, ha ideado otro camino, uno que podría cambiarlo todo. Luisa revela que su plan es delatar a Tomás como el verdadero culpable del robo. Está convencida de que esa es su única oportunidad de desmontar la acusación y ganar tiempo. Adriana se queda sin palabras. Comprende el riesgo de esa decisión, pero también la lucidez que la sostiene. Luisa le explica que ya ha intentado confesarlo ante el capitán, ante el juez, ante cualquiera que quisiera escucharla, pero nadie ha querido hacerlo. Para ellos, el caso está cerrado. La sentencia parece escrita antes incluso de que se celebre el juicio. Esa certeza es la que la ha empujado a mostrarse tranquila, a sonreír frente a Alejo, a despedirse del miedo. Fuera de la cárcel,
La tensión se extiende. José Luis mantiene una fachada de control, pero su silencio resulta cada vez más sospechoso. Adriana intenta alertar a todos de la situación real de Luisa, de su indefensión absoluta, y exige ayuda. José Luis promete intervenir, aunque su promesa suena hueca, más pensada para calmar conciencias que para provocar un cambio real. Alejo, dividido entre la fe en su padre y el temor creciente, se aferra a cualquier atisbo de esperanza. Luisa, mientras tanto, espera. Sabe que el tiempo corre en su contra y que su plan puede no prosperar, pero es la única carta que le queda. Su calma no nace de la resignación, sino de una determinación silenciosa. Si va a caer, no lo hará sin intentar que la verdad salga a la luz, aunque el precio sea aún más alto del que ya está pagando. El distanciamiento entre José Luis y Victoria se hace cada vez más evidente, hasta convertirse en una grieta imposible de disimular dentro de la casa grande. Ya no se trata solo de silencios incómodos o miradas esquivas, sino de un desprecio que el duque comienza a mostrar sin reparos. En uno de los momentos más tensos, Atanasio se revela abiertamente contra Victoria, cansado de sus imposiciones y de su forma de gobernar desde la sombra. Lo inesperado ocurre cuando José Luis toma partido y le da la razón a Atanasio delante de todos, dejando a Victoria expuesta y humillada. Ese gesto marca un antes y un después. Victoria, acostumbrada a manejar los hilos con firmeza, se encuentra de pronto aislada. La autoridad que ejercía sin oposición empieza a resquebrajarse, y el respaldo del duque, que siempre había sido implícito, desaparece. José Luis no solo la contradice, sino que comienza a tratarla con frialdad, incluso con desdén. Cada palabra suya parece medir la distancia que quiere imponer entre ambos, como si buscara dejar claro que ya no forman un frente común. Victoria percibe el cambio con lucidez. No protesta ni arma escándalos. Su reacción es más peligrosa. Se encierra en un silencio orgulloso, observando y esperando. Sabe que el desprecio público del duque la debilita ante los demás, pero también comprende que esa misma debilidad puede convertirse en una ventaja si sabe utilizarla. Por primera vez en mucho tiempo, Victoria se encuentra sola, sin aliados claros, y esa soledad la obliga a replantear su estrategia. Mientras tanto, José Luis parece decidido a marcar territorio. Su defensa de Atanasio no es un acto aislado, sino una declaración de intenciones. Quiere demostrar que no tolerará más desafíos velados ni manipulaciones abiertas. En el fondo, también hay una necesidad de limpiar su propia imagen, de mostrarse como una figura justa frente a los abusos que todos atribuyen a Victoria. Sin embargo, ese cambio no nace de la compasión, sino del cálculo. Matilde observa esta ruptura con atención. Para ella, resulta evidente que la caída de Victoria no es casual. Algo se está moviendo bajo la superficie, y el caso de Luisa tiene mucho que ver con ello. Mercedes comparte esa impresión. Ambas comentan en privado que Victoria está pagando un precio demasiado alto en muy poco tiempo, y eso las inquieta. Conocen bien a la duquesa y saben que no aceptará la derrota sin luchar. Victoria, por su parte, comienza a actuar con mayor cautela. Ya no domina las estancias con la misma seguridad, pero tampoco se muestra vencida. Sus conversaciones se vuelven más selectivas, sus gestos más medidos. En cada encuentro, parece evaluar a quienes la rodean, buscando posibles apoyos o debilidades que explotar. El desprecio de José Luis no solo hiere su orgullo, sino que amenaza su posición social y política. Y aunque por fuera mantiene la compostura, por dentro se gesta una determinación peligrosa. Victoria entiende que, si ha de recuperar el control, deberá hacerlo desde otro lugar, quizá incluso utilizando a quienes ahora la desprecian. La guerra silenciosa entre ambos ha comenzado, y sus consecuencias pronto alcanzarán a todos en Valle Salvaje.
El regreso de Martín al valle sacude un equilibrio ya de por sí frágil. Vuelve impulsado por una necesidad que no intenta ocultar: estar cerca de Pepa en uno de los momentos más complicados que ha vivido desde la detención de Luisa. Su presencia despierta reacciones encontradas. Algunos lo reciben con alivio, otros con una desconfianza que no logran disimular. La noticia más sorprendente no tarda en circular. Martín cuenta con el visto bueno de Victoria para quedarse y además ha recuperado su antiguo trabajo en la Casa Grande. Ese detalle enciende todas las alarmas, especialmente en Matilde. Matilde no comprende cómo la duquesa, que fue la causa directa de la marcha de Martín, permite ahora su regreso con tanta facilidad. Para ella, no hay gesto de Victoria que no esconda una intención calculada. Comparte sus sospechas con Mercedes, convencida de que algo no encaja. Ambas coinciden en que la aparente generosidad de la duquesa es demasiado conveniente y que tarde o temprano exigirá algo a cambio. Martín, ajeno a muchas de estas conversaciones, intenta reanudar su vida con normalidad. Recorre espacios que le resultan familiares, pero percibe que nada es exactamente igual. Busca a Isabel y se entera de que ya no está en el valle, una ausencia que le deja una sensación de pérdida inesperada. También intenta ver a Francisco y a Pepa, pero descubre que han salido al pueblo. La frustración se mezcla con la resignación. Su regreso no está siendo como lo había imaginado. Cuando por fin se reencuentra con Pepa, la emoción es contenida. Ella le reprocha no haber ido a buscarla nada más llegar. Martín se justifica explicando que Victoria le había dado encargos desde primera hora y que necesitaba cumplirlos. Esa explicación inquieta aún más a Pepa. La sombra de Victoria vuelve a interponerse entre ellos, recordándole que el pasado no está tan lejos como quisiera creer. Martín intenta tranquilizarla, asegurándole que su vuelta a la Casa Grande cuenta con la aprobación de la duquesa y que no hay segundas intenciones. Pepa escucha, pero la duda persiste. Francisco, por su parte, también enfrenta a Martín. Le pregunta por qué no acudió a verlo al llegar, y aunque la conversación no deriva en un conflicto abierto, deja al descubierto tensiones latentes. Más tarde Martín presencia sin ser visto una escena que lo golpea con fuerza. Francisco y Pepa, agotados, se quedan dormidos uno junto al otro, apoyados, compartiendo una cercanía que habla de complicidad. Martín se queda inmóvil, observando, y comprende que su regreso no solo reabre heridas antiguas, sino que lo enfrenta a una realidad que ha seguido avanzando sin él. Esa noche, Martín reflexiona sobre su decisión de volver. Siente que ha regresado a un lugar donde ya no ocupa el mismo sitio, donde cada paso está condicionado por fuerzas que no controla. Aún así, no se arrepiente. Prefiere enfrentarse a esa incertidumbre que permanecer lejos, ignorando lo que ocurre con Pepa y con el valle entero. El regreso de Martín, lejos de aportar calma, añade una nueva capa de tensión a Valle Salvaje. Su presencia reaviva sospechas, despierta celos y refuerza la sensación de que nada ocurre por casualidad. Bajo la aparente normalidad, todos intuyen que su vuelta forma parte de un movimiento mayor, uno que todavía no alcanzan a comprender. Dámaso se mueve por Valle Salvaje con una seguridad que roza la provocación. Su presencia altera los ánimos y despierta murmullos, especialmente después de que su comportamiento con Mercedes y Victoria haya dejado de ser discreto. El beso que le dio a Mercedes no fue un impulso aislado, sino una declaración implícita de su forma de entender las relaciones, como un juego en el que siempre busca llevar la ventaja que es ad. Mercedes, aunque intenta mostrarse firme, no puede negar que ese gesto la descolocó más de lo que estaría dispuesta a admitir en público. Cuando Dámaso vuelve a encontrarse con Mercedes, la conversación se carga de una tensión difícil de disimular. Ella le reprocha su atrevimiento,
recordándole que cruzó un límite. Dámaso, lejos de disculparse, responde con una sonrisa irónica y una frase que la deja sin respuesta. Asegura que las mujeres celosas siempre le han parecido irresistibles. No habla solo de Mercedes, sino también de Victoria, y deja claro que no piensa elegir, al menos no todavía. Su ambigüedad es deliberada, una forma de mantener abiertas todas las posibilidades mientras observa cómo reaccionan quienes lo rodean. Mercedes intenta apartarse de ese juego peligroso, pero el recuerdo del beso y la forma en que Dámaso la mira la persiguen. En privado, confiesa a Matilde su inquietud y su vergüenza por sentirse atraída por alguien en quien no confía del todo. Matilde la escucha con preocupación y le advierte que Dámaso disfruta generando confusión, que no distingue entre deseo y poder. Aún así, Mercedes sabe que sus palabras no bastan para apagar lo que se ha encendido. Victoria, por su parte, no permanece ajena a los movimientos de Dámaso. Los celos, que ella nunca reconoce abiertamente, se apoderan de su actitud. Cuando se enfrenta a él, intenta mantener la compostura y le asegura que no siente amenaza alguna por Mercedes, que puede conseguir de Dámaso lo que se proponga cuando quiera. Sus palabras suenan a desafío, a una afirmación de dominio que Dámaso no tarda en poner a prueba. En un encuentro cargado de insinuaciones, Dámaso decide llevar el juego un paso más allá. Cierra la puerta del granero, dejándolos a solas, aislados del resto del valle. El gesto es tan audaz como imprudente. Victoria comprende de inmediato el significado, una provocación directa, una invitación a cruzar una línea peligrosa. Lejos de retroceder, sostiene la mirada, consciente de que cualquier muestra de debilidad podría costarle caro. El encierro crea una atmósfera densa, en la que el deseo y la desconfianza se entremezclan. Dámaso se muestra seguro, casi arrogante, mientras Victoria mide cada palabra, cada gesto. Ambos saben que lo que ocurra entre esas paredes puede tener consecuencias imprevisibles. Él juega con la idea de recuperar lo que considera suyo. Ella evalúa cómo utilizar esa situación a su favor, incluso en contra de él si fuera necesario. Cuando finalmente abandonan el granero, nada se ha resuelto del todo, pero el peligro es evidente. Dámaso ha demostrado que no tiene intención de detenerse y que está dispuesto a provocar a ambas mujeres sin medir las consecuencias. Victoria, aunque exteriormente firme, siente que ha entrado en un terreno resbaladizo. Mercedes, sin saberlo, también forma parte de ese juego. Este triángulo incipiente promete alterar aún más el equilibrio de Valle Salvaje. Dámaso se mueve entre el deseo y la manipulación, disfrutando del caos que genera, y mientras él avanza sin mirar atrás, las mujeres que orbitan a su alrededor empiezan a comprender que el precio de ese juego puede ser mucho más alto de lo que imaginaban. El conflicto entre Leonardo, Bárbara e Irene parece condenado a repetirse, como si los tres estuvieran atrapados en un círculo del que ninguno sabe o quiere salir. En uno de sus encuentros más recientes, Leonardo vuelve a besar a Bárbara, ignorando una vez más las palabras que ella le repite con obstinación, que su amor es imposible, que su destino está unido al de Irene y que no deben seguir alimentando una ilusión que solo puede acabar en dolor. Sin embargo, cada vez que lo dice, sus gestos la contradicen y Leonardo se aferra a esa contradicción como a una prueba de que aún hay algo por lo que luchar. Leonardo insiste en que no puede resignarse a un futuro construido sobre la renuncia. Habla del amor como de una fuerza que merece ser defendida, incluso cuando todo parece estar en contra. Bárbara, cansada y herida, le reprocha su insistencia. Le recuerda que no basta consentir, que hay compromisos, expectativas y presiones que ninguno de los dos puede ignorar. Aún así, cuando Leonardo la besa de nuevo, ese discurso se quiebra durante unos segundos, lo suficientes para que la confusión vuelva a instalarse entre ambos.
Irene observa esta situación desde una distancia que no la protege del dolor. Sabe que el hombre con el que está destinada a casarse no la ama como ella desearía, y aún así se aferra a ese matrimonio como a una tabla de salvación. En un momento de desesperación, decide enfrentarse a Bárbara. No lo hace con rabia, sino con súplica. Le pide que se aleje de Leonardo, que no esté ahí para recibir los gestos y las palabras que él le ofrece mientras dice luchar por un amor imposible. Irene considera injusto cargar sola con el peso de una relación en la que siempre se siente la segunda opción. Bárbara escucha esa súplica con una mezcla de culpa y tristeza. Comprende el sufrimiento de Irene, pero no puede negar lo que siente por Leonardo. Aún así, le promete intentar mantenerse al margen, convencida de que es lo correcto, aunque sepa que cumplir esa promesa será más difícil de lo que parece. Leonardo, al enterarse de la conversación, se muestra aún más decidido a luchar. Para él, la petición de Irene no hace más que confirmar que todos están atrapados en una mentira que solo puede romperse enfrentando la verdad. Mientras tanto, José Luis observa esta dinámica con creciente preocupación. En más de una ocasión presencia, sin ser visto, la cercanía evidente entre Leonardo y Bárbara. Esos encuentros lo enfurecen, no solo por el dolor que causan a Irene, sino porque ponen en peligro sus propios planes. El matrimonio entre Irene y Leonardo no es solo una cuestión sentimental, sino una alianza que podría abrirle las puertas de la corte. Ver esa posibilidad amenazada despierta en él una rabia silenciosa. El tira y afloja continúa sin resolución. Leonardo se debate entre la pasión y el deber, Bárbara entre el amor y la culpa, Irene entre la resignación y la esperanza de que algún día el cariño de Leonardo pueda ser suyo. Cada beso, cada reproche y cada súplica no hacen más que aplazar una decisión inevitable. En Valle Salvaje, el amor vuelve a mostrarse como una fuerza tan poderosa como destructiva, capaz de unir y de quebrar con la misma intensidad. Con el juicio cada vez más cerca, la situación de Luisa se vuelve desesperadamente clara. Ya no se trata solo del miedo a una condena injusta, sino de la certeza de que nadie parece dispuesto a escucharla. Cuando Adriana vuelve a visitarla, Luisa le confiesa con amargura que ha intentado por todos los medios declarar que Tomás fue el verdadero culpable del robo. Ha hablado con el capitán, ha insistido ante el juez y ha suplicado que se investigue su versión, pero en todos los casos ha encontrado la misma respuesta: silencio, evasivas o un rechazo directo. Para las autoridades, el destino de Luisa ya está decidido. Esa revelación sacude a Adriana, que comprende hasta qué punto Luisa está sola ante el peligro. No se trata de una falta de pruebas, sino de una falta de voluntad para buscarlas. El nombre de Tomás parece intocable, y esa intocabilidad despierta sospechas que Adriana no puede ignorar. Luisa, consciente de ello, le explica que su plan no nació de la venganza, sino de la necesidad. Delatar a Tomás es la única vía que le queda para romper el cerco que se ha cerrado a su alrededor. Adriana decide alertar a todos. Habla con Alejo, con Rafael y finalmente con José Luis. Les expone la gravedad de la situación, insistiendo en que Luisa no puede defenderse porque nadie acepta su confesión alternativa. José Luis, con gesto serio, promete ayudarla. Sus palabras suenan solemnes, casi convincentes, pero Adriana no logra desprenderse de la sensación de que esa promesa llega demasiado tarde o carece de intención real. Aún así, Alejo se aferra a ella, necesitado de creer que su padre actuará. Luisa, por su parte, empieza a prepararse para lo peor. Aunque mantiene una actitud serena, esa calma esconde una profunda decepción. Ha comprendido que el sistema que debería protegerla ya la ha condenado. La negativa a escuchar su versión no solo la despoja de defensa, sino también de dignidad. Cada día que pasa, refuerza su convicción de que el juicio será una farsa.
En medio de esta tensión, surge una posibilidad inesperada. Bárbara, al conocer la situación, propone una idea que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Sugiere que Leonardo escriba a su padre, don Hernando de Guzmán, un hombre con influencia suficiente para intervenir. Bárbara recuerda que don Hernando siempre tuvo una buena opinión de Luisa, especialmente por su trabajo en la cocina, y confía en que esa simpatía pueda convertirse en ayuda concreta. Leonardo acepta la propuesta con determinación. Aunque sabe que es una apuesta arriesgada, también entiende que no pueden quedarse de brazos cruzados. Escribe la carta con cuidado, explicando la injusticia que se cierne sobre Luisa y pidiendo una intervención que permita, al menos, escuchar su versión de los hechos. Para él, ese gesto es una forma de actuar conforme a su conciencia, incluso si va en contra de los planes que otros han trazado para su futuro. Mientras la carta inicia su camino, la incertidumbre se instala en todos. Nadie sabe si don Hernando responderá ni si su respuesta llegará a tiempo. Luisa, ajena a ese último intento, continúa esperando en su celda, consciente de que su destino depende ahora de fuerzas que escapan por completo a su control. La visita de Pepa a la cárcel marca uno de los momentos más delicados para Luisa. Acompañada por el pequeño Evaristo, cruza los muros con el corazón encogido, consciente de que ese encuentro puede ser más doloroso que reparador. Cuando Luisa ve a su hijo, su rostro se ilumina por un instante con una ternura profunda, casi desesperada. Lo abraza con fuerza, como si quisiera grabar en su memoria cada gesto, cada respiración. Para Pepa, la escena resulta inquietante. Hay en la actitud de Luisa algo que se asemeja demasiado a una despedida. Durante la visita, Luisa se muestra serena, incluso dulce, pero sus palabras están cargadas de un peso difícil de ignorar. Habla a Evaristo con una calma que no corresponde a una madre que espera volver a verlo pronto. Le dice cuánto lo quiere, cuánto debe ser fuerte y cuánto confía en que crecerá rodeado de cariño. Pepa observa en silencio, sintiendo que algo se le quiebra por dentro. Cuando llega el momento de separarse, Luisa se despide del niño con un beso prolongado, como si supiera que no habrá otra oportunidad. Esa certeza no expresada deja a Pepa profundamente alterada. Mientras tanto, el conflicto entre Leonardo, Bárbara e Irene continúa escalando. Irene, cada vez más rota por la situación, suplica a Bárbara que se aparte de Leonardo. Le pide que no esté presente para recibir los gestos y palabras de amor que él insiste en ofrecer, que no alimente una lucha que la está destruyendo. Bárbara escucha, conmovida y culpable, y comprende que su cercanía con Leonardo no solo la hiere a ella, sino también a Irene. Aún así, la promesa de alejarse pesa como una renuncia dolorosa. Leonardo, lejos de rendirse, reafirma su determinación de luchar por lo que siente. Esa insistencia no pasa desapercibida para José Luis, que presencia en secreto la cercanía evidente entre Leonardo y Bárbara. La escena despierta en él una furia contenida. No solo ve amenazado el bienestar emocional de su hija Irene, sino también sus propios planes. El matrimonio con Leonardo representa una oportunidad de ascenso y de entrada en la corte, y la posibilidad de perderlo lo enfurece. En otro gesto inesperado, José Luis y Victoria deciden acudir juntos a la cárcel para visitar a Luisa. El motivo no es la compasión, sino el qué dirán y la necesidad de mantener una imagen pública adecuada. Sin embargo, lo que encuentran allí los desconcierta. Luisa no se muestra a la defensiva ni suplicante. Al contrario, adopta una actitud casi agradecida, agradeciendo todo lo que, según ella, han hecho por ella. Esa reacción deja a ambos descolocados, incapaces de interpretar si se trata de resignación, ironía o una estrategia más profunda. Victoria, acostumbrada a controlar cada situación,
siente por un instante que algo se le escapa de las manos. La serenidad de Luisa no encaja con la imagen de una mujer derrotada. José Luis, por su parte, evita prolongar la visita, incómodo ante esa actitud que no logra descifrar. Al salir, ambos saben que Luisa oculta algo, aunque ninguno se atreve a ponerlo en palabras. Las despedidas, las súplicas y las visitas marcan un punto de inflexión emocional. Luisa parece prepararse para un final incierto. Irene se consume en su propio sacrificio y José Luis comienza a sentir que sus planes podrían tambalearse. En Valle Salvaje, la sensación de que algo irreversible se aproxima se vuelve cada vez más intensa. La semana alcanza su punto más tenso cuando las últimas piezas comienzan a moverse sin posibilidad de marcha atrás. La visita de Luisa logra, de forma inesperada, conmover a Victoria. Durante unos instantes breves, casi imperceptibles, la duquesa muestra una grieta en su habitual frialdad. Las palabras de Luisa, su serenidad y la ausencia total de reproches la desarman momentáneamente. No es compasión lo que siente, sino una incomodidad profunda, como si se viera reflejada en esa mujer que afronta el final con dignidad. Sin embargo, Victoria se recompone con rapidez. El gesto se desvanece y vuelve a ser la misma de siempre, consciente de que mostrar debilidad puede costarle caro. Mientras tanto, Leonardo toma una decisión que puede cambiar el curso de los acontecimientos. Fiel a la idea que surgió junto a Bárbara, decide ayudar a Luisa escribiendo a su padre. Está convencido de que no puede quedarse al margen cuando una injusticia tan evidente se cierne sobre alguien inocente. La carta ya ha sido enviada y la espera se vuelve insoportable. Irene, ajena a los detalles, percibe que algo se mueve y que Leonardo está más distante que nunca. Cuando él le confiesa que ha pedido ayuda para Luisa, Irene siente una mezcla de orgullo y temor, consciente de que ese gesto puede tener consecuencias imprevistas para su futuro. La respuesta no tarda en llegar, pero no lo hace de la forma esperada. No es don Hernando quien escribe, sino don Sebastián, su secretario. El contenido de la carta desconcierta a Leonardo. No hay palabras de apoyo ni promesas de intervención inmediata. En su lugar, recibe una noticia que amenaza con alterar todos los planes. El mensaje es ambiguo, pero suficiente para generar inquietud. Leonardo comprende que, sea lo que ha ocurrido en la familia Guzmán, nada volverá a ser igual a partir de ese momento. La incertidumbre se extiende rápidamente. Bárbara percibe el cambio en Leonardo y teme que la respuesta no sea favorable. José Luis, atento a cada movimiento, sospecha que algo se le escapa de las manos. La posibilidad de que el apoyo de los Guzmán no llegue o llegue acompañado de condiciones inesperadas lo inquieta más que cualquier desafío abierto. Victoria, por su parte, observa en silencio, consciente de que las noticias procedentes de la corte pueden redefinir alianzas y romper equilibrios largamente sostenidos. Luisa, ajena a estos movimientos, permanece en su celda con una calma inquietante. Ha hecho todo lo que estaba en su mano y ahora espera, preparada para cualquier desenlace. Su serenidad ya no es fingida, sino fruto de haber aceptado que su destino depende de decisiones que otros tomarán por ella. El capítulo se cierra con una sensación de cambio inminente. Las cartas están sobre la mesa, los secretos comienzan a aflorar y las decisiones tomadas en la sombra empiezan a reclamar consecuencias. Valle Salvaje se encuentra al borde de una transformación profunda y nadie puede prever quién saldrá indemne cuando la verdad termine por imponerse.